Listo, entonces vamos a Marcos capítulo 8, versículo 27 y vamos a leer del 27 al 33. Y mucho se habla acerca de la revelación de Jesús y quién es Jesús, ¿no? Y qué es lo que Jesús hace por nosotros y bueno, finalmente, ¿por qué nos escogió Dios? El domingo estuvimos estudiando esto acerca de que Jesús nos escogió y pues nosotros qué también debemos hacer en respuesta a lo que Jesús hizo o hace por nosotros. Y bueno, vamos a ver en este pasaje este panorama también, un panorama mucho más amplio respecto de quién es Jesús. Y lo que es más importante, cómo el comprender esto, cómo tener esto como una verdad en nuestras vidas, viene a cambiar y a transformar nuestra manera de vivir, a transformar la manera en la que nosotros respondemos delante de Dios en nuestro día a día. Y hay una pregunta que va a estar resonando en este estudio, en esta noche. Y esta pregunta es, si Jesús estuviera aquí en el cuarto, ¿no?, en esta habitación, y te dijera, ¿quién dices tú que yo soy? ¿Qué le contestarías? Si Jesús mismo te preguntaría, ¿quién dices tú que yo soy? ¿Qué es lo que le contestarías? Déjate esto en mente, vamos a orar. Señor, gracias porque nos hablas en esta noche, gracias porque tenemos tu palabra, gracias porque eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso, eres bondadoso, eres Dios. No hay nada en el cielo, nada en la tierra que se compare a ti. No hay nada si no estás tú. Tú eres el centro de nuestras vidas. Eres el centro de nuestra adoración. Eres el centro, Señor, de esta iglesia. Y a ti te adoramos y bendecimos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Versículo 27, Marcos capítulo 8, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y bueno, lo primero que vamos a definir aquí en este pasaje y que es importante que nosotros tengamos claro es que Jesús va caminando con sus discípulos. Ya estudiamos acerca de este contexto y es algo que yo agradezco mucho de ir verso a verso, es que podemos ir sabiendo un poco con más claridad cómo es que venimos, de dónde venimos. Y Jesús viene de un contexto en el que se está revelando a sus discípulos, en el que Jesús está mostrando quién es Él y cómo aún los fariseos no lo comprenden, no lo entienden. Y a veces aún como discípulos no lo comprendemos, no lo entendemos y es complicado de pronto seguirle, ¿no?, la pista cuando Jesús se trata de revelar. Pero cuando dice aquí que Él estaba caminando con sus discípulos, a mí se me vino un pasaje respecto a esto, esta visión, ¿no?, de cómo Jesús caminaba con sus discípulos. Jesús andaba, pues, no, ahora hay carros, ¿verdad? Nos subimos al carro, pero imagínate que se sube a la camioneta y todos los demás discípulos ahí en la camioneta y se trasladaban, pero en el camino iban platicando, iban conversando e iban diciéndole. Jesús les enseñaba a sus discípulos. Y la palabra discípulo aquí es aprendices, matetes. Y esta palabra matetes no significa solamente aquel que recibe información. No podemos ser discípulos de Cristo si nosotros nos quedamos únicamente en este nivel de recibir la información. Qué bonito predicó el hermano, qué bonito predica y no, si vieras qué estudios tan... Ya me estoy echando yo solito flores, ¿ah? No se trata de esto. No se trata de que te quedes solamente con la información. Se trata de que tengas ese anhelo de vivir como Jesús nos enseña.
de aplicar todo lo que Jesús nos enseña a través del día a día, del caminar con Jesús. Hay una diferencia importante entre dos vocablos que es matetes y akoluteo, que significa seguidor. Matetes es el que es aprendiz, el que está aprendiendo del maestro, pero akoluteo solamente es un seguidor. Ahora, Jesús viene en este pasaje, viene de que hay muchos seguidores con él, que tiene muchos seguidores, multitudes que lo seguían. Pero ser matetes, ser un discípulo, es mucho más que solamente abrir la Biblia. Es mucho más que asistir a la iglesia. Ser un discípulo de Jesús consiste en aprender constantemente de Jesús, de caminar con Jesús, de vivir conforme a las enseñanzas. Y no solamente esto, sino también compartir con otros lo que estoy aprendiendo. Así que, para tener la revelación de quién es Jesús y de saber de cierto quién es Jesús, nosotros necesitamos ser matetes, discípulos, no acoluteos, no solamente seguidores. Los seguidores eran aquellos que iban tras la multitud, ¿sí? Quizá ellos iban tras el milagro. Quizá muchos de estos seguidores se habían acostumbrado a seguir a Jesús, que de manera que si lo seguías el tiempo suficiente como para que les diera hambre a todos, a lo mejor llegaría el momento en el que la multitud hambrienta iba a conmover el corazón de Jesús y de que Jesús iba a ser movido a misericordia. Y de pronto Jesús preguntándoles, ¿qué tienes en la mano? Y alguien sacaría por ahí peces o panes. Y de repente Jesús multiplicando eso. Y de repente todos comiendo y saciándose. Pero simplemente eso. Satisfaciendo sus necesidades. Un seguidor, un acoluteo, simplemente va buscando sus intereses y no alcanza a tener una revelación de quién es Jesús. Un discípulo tiene una experiencia bien diferente. El discípulo llega a conocer profundamente a su maestro. Qué maravilloso es que nosotros tengamos la oportunidad. No solamente seguimos a Cristo, sino que somos discípulos, caminando con Jesús. Si tú quieres caminar con Jesús, si tú quieres conocer a Jesús, saber quién es Él, necesitas ser un discípulo de Jesús. Fíjate cómo aquí este pasaje nos revela esto claramente, diciendo cómo Jesús caminaba con sus discípulos. Y vamos a ver algunos elementos sencillos acerca de qué es caminar con Jesús. Caminar con Jesús es negarte a ti mismo. Básicamente es morir. Es que eso es bien difícil. O sea, ¿cómo me pides a mí que muera? ¿Cómo me pides a mí que decida dejar a un lado las cosas por las que he vivido, por las que he peleado, por las que he batallado, a mi familia, a mis padres? Sí, pero básicamente es morir. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces, caminar con Jesús es negarte a ti mismo. Si alguno dice quiere ser mi discípulo, en Lucas, el paralelo de este pasaje dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ahora no vamos a profundizar mucho sobre eso, pero es importante que nosotros entendamos que tener la revelación de Jesús y saber quién es Jesús implica dejar de fijarme en mí e ir a su palabra,
Así que caminar con Jesús es permanecer en su palabra, buscarlo diariamente, abrir su palabra. Dice Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué importante es esto. Qué importante es que sepamos nosotros que solamente permaneciendo en su palabra, nosotros vamos a conocerlo. En el tiempo de Jesús, del ministerio de Jesús, pues no tenían Biblia, ¿verdad? No tenían el texto, las hojas donde podían recurrir. Ellos tenían que estar bien atentos a lo que su maestro les decía. Ahora imagínate esto. Jesús está en la habitación y te está hablando. Y te dice, aquí estoy, esta es mi palabra. Y de repente te dice una verdad. De repente te dice una profundidad. ¿Y qué dices tú? Ay, perdón. No te estaba prestando atención. ¿Me repites otra vez? ¿Me dices otra vez lo que estabas diciendo? ¿Cómo decía? Hoy, gracias a Dios, tenemos un montón de herramientas y recursos con los cuales nosotros podemos permanecer en su palabra. Tenemos el podcast, ¿no? El que les mando yo ahí también. Tenemos eso. Si quiero volver a escuchar lo que dijo el pastor, ya iba a decir. Si quiero volver a escucharlo, puedo volver a escucharlo. Puedo prestar otra vez atención a lo que él dice. No porque lo diga yo, sino porque está ahí en su palabra. Tengo la Biblia, la puedo escuchar, puedo permanecer en su palabra. Entonces, caminar con Jesús es permanecer en su palabra. Caminar con Jesús también es servirle, donde quiera que estés. Estamos pidiendo a Dios que Dios levante servidores para la iglesia. Pero no necesariamente es aquí dentro de estas paredes donde nosotros necesitamos servir a Dios. Servir a Jesús es servirle donde quiera que yo esté. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, si Jesús camina y se mueve, ¿nosotros nos vamos a quedar donde estamos? No, tenemos que seguirle y servirle. Caminar con Jesús es amarse unos a otros. Juan 13:34-35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y entonces, ¿qué queremos como iglesia? Ser estos que nos amamos y que nos servimos. Qué difícil es amar a este hermano, a esta hermana. Qué difícil es amar al pastor. Sí, que es difícil amarme. Pero lo que necesitas, hacerlo en obediencia a Dios. ¿Cómo? A lo mejor es servir. Simplemente servir a ese hermano que te cuesta trabajo. Sírvelo. El amor que Dios nos está pidiendo es un amor no emocional. Es un amor de sacrificio y desinterés. De esta manera como Jesús amó. ¿Sí? Jesús amó a sus discípulos y sus discípulos se amaban unos a otros. Y entonces sí, ahora sí vamos. ¿Qué es lo que dice? Que nos pregunten, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 28. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Para la gente que seguía a Jesús, que eran solamente estos seguidores, Jesús era un revolucionario. Jesús era uno que traía un mensaje de Dios como Juan el Bautista. Juan el Bautista se levantó diciendo, preparen el camino porque viene uno detrás de mí, que es al que no soy digno de atarle las agujetas. Juan el Bautista se levantaba predicando el arrepentimiento, pero decía, viene uno que va
a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. O a lo mejor era como Elías. Elías era un ícono político, este ícono que venía a desestabilizar el sistema religioso, el sistema político en su tiempo. Venía a gritarle, a proclamar el reino de Dios y proclamándoles, diciéndole a la gente: arrepiéntanse y dejen de alabar y adorar a otros dioses cuando tenemos a Jehová de los ejércitos. Ahora imagínate esto. Ambos personajes predicaban al Mesías. Y la gente que estaba siguiendo a Jesús decía: a lo mejor Jesús es un político al cual va a echar va a echar del poder al gobierno al que está ahorita, ¿no? Ya iba a decir la 4T. Jesús es esta oportunidad que tenemos para poder derrocar al gobierno que nos está oprimiendo. Y sabes, bueno, para la gente ordinaria, a lo mejor habían escuchado acerca de Jesús y empezaron a seguirlo pensando que era esta opción política, que iba a levantar a la gente en armas. Pero a Jesús no le interesaba realmente cuál era la opinión de ellos. A Jesús no le era importante si su fama era relevante o no. Es más, Jesús no basaba su confianza en lo que él estaba haciendo, en lo que otros tenían que decir. Lo importante en este pasaje, y vemos, es que Jesús estaba preparando el terreno para la pregunta más importante. Y esto es algo que nosotros debemos de poner mucha atención, porque les he estado diciendo acerca de que si somos o no somos discípulos, o si somos o no somos aquellos que caminan con Jesús. La pregunta es lo que dice el versículo 29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Si Jesús estuviera aquí y te preguntara: ¿quién soy yo?, ¿qué le dirías? Si estás tomando nota, tómate un momento y escribe ahí 1 o 2 palabras en tus notas y escribe: ¿quién es Jesús? Jesús no era un predicador más como Juan el Bautista. Jesús no era un profeta ni un mensajero como se ha dado a entender. Esta pregunta vino a romper el silencio que estaba ahí entre los discípulos. Y tendríamos que preguntarnos, para poder contestar quién es Jesús, deberíamos de preguntarnos primero si hemos pasado ya suficientemente tiempo con Jesús para poder reconocer quién es Él. Debemos de preguntarnos si tenemos las referencias adecuadas y correctas para poder definir con certeza quién es Jesús. Así que tómate un momento y escribe: ¿quién es Jesús? Él te está preguntando hoy: ¿quién dices tú que yo soy? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Qué fuerte, qué claro y qué contundente. Pedro le estaba diciendo sin titubear: tú eres el Cristo. Y en un pasaje paralelo en Mateo, él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este título no era un título ajeno para el judío. Si bien Pedro no era el primero que reconocía a Jesús como el Cristo, vamos a ver que en Marcos, este versículo, es la primera vez que uno de sus discípulos lo declara con claridad. Es la primera vez que un discípulo tiene la revelación plena de que Jesús es el Cristo. Y qué importante es cuando nosotros tenemos claro que Jesús es el Cristo, que
Él es el ungido de Dios. Él es el enviado de Dios. Ahora, para los judíos, el título Cristo era muy importante. Estaba directamente relacionado con la esperanza de un pueblo a lo largo de miles de años. Cristo era la respuesta de la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de ese Mesías que iba a venir y que iba a rescatar al pueblo de Israel. El domingo estudiábamos acerca de cómo Dios había hecho de Israel este pueblo escogido. ¿Recuerdas? Un pueblo que lo había hecho por encima de los otros pueblos. Y sin embargo, este pueblo había pasado por tantas dispersiones y por tantos periodos de esclavitud que de pronto pareciera como que ¿qué de especial tenían? ¿Qué de especial tiene un pueblo que parece que ha sido olvidado por Dios? Sin embargo, vemos que Jesús viene a ser ese Cristo, ese Mesías enviado, que viene a rescatar ya no solamente al judío, sino a todo aquel que cree en él. Los judíos esperaban a un Mesías ungido por Dios que los liberara y estableciera el reino de Dios. Jesús es el Cristo. Jesús era el cumplimiento de este Mesías que habían estado esperando. Jesús cumple con todas las profecías mesiánicas. Pero de pronto no era de la manera en la que los judíos estaban esperando. Pedro, en este versículo, él dice, tú eres el Cristo, y porque estaba reconociendo que Jesús era ese cumplimiento de la promesa. Todo lo que habían contado sus abuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos se veía cumplido en Jesús. Sin embargo, los judíos estaban esperando un rey terrenal. Ellos estaban esperando no a un Salvador que muriera en la cruz. Y aún así, de esta manera, Cristo estaba cumpliendo con justamente la profecía que se había dicho de él. Isaías capítulo 53, versículos 3 y 5 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Desechado. Este era el Cristo. Aquel que la piedra angular que desecharon los edificadores. Este fue herido por nuestras rebeliones. Así que Jesús, el Cristo, vino a sufrir y morir por los pecados. Y los judíos en general, los seguidores de Jesús, no entendían esto como una visión del Mesías. Ellos difícilmente habían visto a Jesús como el Cristo. Pedro tenía claridad de cuál era la esperanza que tenían como judío. Pero también quedó claro qué era lo que Jesús era para él. Él había pasado el suficiente tiempo con él. Pedro había pasado suficiente tiempo con Jesús para poder decir, este es el Mesías que yo estaba esperando. Es el Mesías que mis abuelos y mis ancestros habían estado esperando. Y de repente pareciera como que en efecto las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos se abrieron y así tipo Rosa de Guadalupe, imagínate, ¿no? Así como Dios le había revelado quién era Jesús, que Él era el Cristo. Y el versículo 30 dice,
Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y en ese momento no era el tiempo de la predicación. No era el tiempo de la revelación de Jesús a todos los seguidores. Pero hoy ya es el tiempo de la revelación. Hoy ya es el tiempo de la predicación. ¿Recuerdas el domingo que dice? Para anunciar las virtudes. Para anunciar a quien hemos nosotros conocido y experimentado. A quien nosotros hemos tenido por real, por realidad. A quien tenemos nosotros por el Cristo. En ese tiempo no era, pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de decirle al mundo que tenemos a un Dios, que tenemos al Cristo que ha venido a liberarnos. Versículo 31. ¿Vas conmigo acá? Comenzó a enseñarles, dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles. Fíjate aquí, y subraya ahí en tu Biblia, y comenzó a enseñarles. Cuando nosotros tenemos y empezamos a tener esta revelación de Jesús como el Cristo, y cuando empezamos a tener la revelación de Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor, vamos a empezar a entender a Jesús. Vamos a empezar a tener la visión y la mente de Cristo. Y me gusta mucho este pasaje. Y de hecho esta porción me conmovió tanto. Porque dice, le empezó a enseñar que le era necesario. Si subraya aquí eso, porque le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente, porque los seguidores de Jesús solamente estaban ahí porque en algún momento se les iba a partir el pan e iba a ser saciada su necesidad. Pero los discípulos que conocían a Jesús tienen una revelación clara de quién es Jesús y de cuál es su propósito. Cuando nosotros somos seguidores de Jesús, suficientemente tiempo que hemos pasado con Él, se nos enseña y se nos enseña con claridad. No sé cuántas veces tú has abierto tu Biblia y de pronto es así como que, pues no le entiendo. No sé qué quiere decir aquí. No sé qué, no comprendo cuando de pronto estas palabras son usadas. Y de pronto, al pasar tiempo con Dios, todo empieza a tener sentido. Y todo empieza parece como en caja de Tetris, ¿no? Todo empieza a caer en su lugar. Y empieza a tener luz y sentido. Y esto es importante porque nosotros, siendo discípulos de Jesús y al caminar con Él y al andar con Él y al amarnos y al permanecer en su palabra, esto no es un tiempo perdido. No es echar por la borda nada. Esta es la manera en la que Jesús se muestra. Esta es la manera en la que nosotros vamos a empezar a comprender quién es Jesús. Jesús mismo mostrándonos quién es Él, hablándonos claramente. Date cuenta cómo Jesús había estado con la multitud y la multitud no lo había reconocido, pero cuando estaban con los discípulos, ellos sabían que Él era el Cristo. No todos los discípulos habían comprendido esto, pero Pedro había tenido este momento espiritual, esta revelación de quién era Jesús como el Hijo de Dios que había venido para salvarnos. ¿Te imaginas que Jesús mismo está en la habitación diciéndote quién soy yo? Y de pronto tú reconociéndolo como Cristo y de repente Jesús enseñándote claramente cosas eternas, espirituales. ¿No te vuela eso la cabeza?
¿No te sorprende? ¿No te emociona el poder saber que Jesús quiere hablarnos y quiere mostrarse a nosotros? Esto le dio la entrada a Jesús para poder enseñarles que le era necesario. Era necesario que Jesús se despojara de su divinidad. Era necesario para él padecer mucho. Era necesario ser desechado. Que era necesario que los ancianos y los principales sacerdotes y escribas lo desecharan, porque era necesario cumplir con la ley de Dios, porque era necesario que muriera. ¿Por qué? ¿Por qué le era necesario satisfacer la necesidad de que la ira de Dios cayera sobre él? Porque era necesario, porque de esta manera entonces no habría pretexto, no habría argumento que estuviera en contra. Era necesario porque así no habría ninguna manera de zafarnos, de poder rechazar la verdad de Dios, porque en él se cumplía todo. Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, era necesario en ese momento, era necesario que Dios enviara a su Hijo cuando se cumpliera el tiempo. Y sabes, para tu vida era necesario que Jesús viniera en el tiempo en el que vino. Mucha gente que entrega su vida al Señor y que ya es mayor y que dice: oh, si yo le hubiera podido entregar mi vida a Cristo cuando era joven. ¿Sabes? Era el tiempo. Ese era el tiempo. Y déjame decirte que este es el tiempo en el que Dios cumplió su tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para ti, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y entonces ahora nosotros tenemos la libertad, tenemos la vida, tenemos todo lo que Jesús nos ofrece, porque fue necesario que se hiciera de esta manera para cumplir con la ley. Era necesario que viniera, porque nuestra condición delante de Dios era un caso que no tenía solución. Estábamos condenados. Era imposible que tú y yo pudiéramos llegar al Padre a través de todos los medios que hemos intentado, porque no había otra cosa más que maldición. En todos nuestros intentos por ir al Padre, fracasamos. Por eso era necesario que Jesús viniera, porque Jesús tomó en cuenta todo esto. Jesús tomó en cuenta y dijo: es necesario que así sea. Porque si no es de esta manera, entonces mi hijo no me va a aceptar. Porque si no es de esta manera, entonces no va a tener acceso a mí. No va a tener acceso al Padre. Era necesario para que tú y yo pudiéramos decir: Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y está vivo y está sentado a la derecha del Padre, que era necesario que todo esto pasara para que entonces tú y yo pudiéramos tener vida. Esa vida abundante, cuando ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto era necesario. Lucas capítulo 24 versículo 44 dice: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora imagina esta escena.
todos los discípulos estaban escuchando esto, y quizá entre ellos estaban aquellos revolucionarios, los celotes, y estaban siguiéndolo, a lo mejor pensando que en algún punto de su jornada se iba a levantar el pueblo en armas y que crearía una revolución, y que de pronto entonces Jesús les diga: es necesario que yo muera, es necesario que yo padezca. Silencio total en la sala. Tener la revelación de quién es Jesús es comprender que el camino de la cruz es necesario. Es saber que nosotros debemos de tomar el mismo camino que Jesús tomó, porque también es necesario. Dios quiere revelarse a nosotros, Dios quiere revelarse a ti, pero nosotros no hemos sido lo suficientemente capaces de tomar el camino de la cruz, porque no lo hemos tomado como necesario. No hemos tomado el camino del sacrificio y hemos decidido hacer caso más bien como Pedro en lo que pasó a continuación, porque dice, motivado justamente por lo que acababa de pasar, donde de repente sintió que el cielo se abrió y que recibió la voz del cielo, no así de escuchando en su mente quizá, y dejó de ver a Dios y empezó a verse a sí mismo. Dejó de prestar atención a lo divino y empezó a ver en lo que estaba en su corazón. Él tenía una buena intención al decirle a Jesús: sabes que no te pase esto, dice a continuación. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle y le dijo que esto no te ocurra, no mueras. ¿Cómo crees que vas a morir? No es necesario. Y el camino de la cruz a veces parece que no es necesario, no es agradable, pero es necesario. Todas las veces vamos a tener esta voz en nuestra cabeza que nos dice: que esto no te pase, aguas, no mueras a ti mismo, no renuncies a todo por lo que has luchado, no camines por ese camino, no te preocupes, no es necesario que mueras. Mira, nosotros vamos a pelear, vamos a levantarnos en armas, vamos a hacer lo que es más, vamos a obedecer. Pero si como discípulos nosotros queremos caminar el camino que nuestro maestro nos está enseñando, si como discípulos nosotros queremos transitar la vida de Jesús, si nosotros queremos conocer quién es Jesús, debemos de tomar el camino de la cruz, porque es necesario. A veces escuchamos una voz que nos dice: no es necesario, no te preocupes, hoy no te levantes, estás muy cansado, no es necesario ir a la iglesia. Hoy estás muy cómodo, estás muy calientito ya en tu cama, no te pares a hacer tu devocional, no es necesario. Hoy no ames a tu esposa, no es necesario, ya mañana la amarás. Esa voz en nuestra cabeza que es como Pedro, que nos está diciendo: quita tus ojos de las cosas divinas, quita tus ojos de las cosas eternas, quita tus ojos de las cosas en las que Dios te quiere mostrar quién es Él, y en las que Él se quiere revelar a nosotros. Y debemos de nosotros tener en cuenta que si somos discípulos de Jesús, si somos discípulos, podemos voltear a ver a Cristo y saber que Él es el que nos dio ejemplo y podemos caminar tras Él, que nos enseñó la manera posible de transitar como cristianos, diciendo: este es el camino, es necesario.
¿Quieres conocer a Jesús? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ojo, es bien importante esto, porque vamos a ver ahorita esta otra cita más adelante, pero tenemos una carrera por delante. Tenemos un camino que transitar como discípulos de Jesús. Y este camino de la vida eterna, dice en Juan 17, que es que conozcamos quién es Jesús. Así que despojándonos del pecado que nos asedia, despojándonos del peso y corriendo con paciencia, dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, fijando nuestra mirada en Él, el autor y consumador de la fe, dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Sí te das cuenta? ¿Dónde Él tenía su mirada? Sabiendo que la cruz no es ningún gozo, ¿cierto? Sabiendo que la cruz no era el lugar predilecto de un rey. Sabiendo que la cruz no era el lugar, sino era un lugar de maldición. Y dice en Gálatas 3 que Él mismo se hizo maldición, siendo por nosotros, hecho por nosotros mismos maldición. Pero Él puso su mirada en la esperanza, en lo que Él tenía que hacer. Y Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la derecha de Dios. Que no te pase eso. Imagínate que le hubiera hecho caso. Imagínate que hubiera puesto su mirada en lo que Pedro le estaba diciendo. Eran sus amigos. Jesús dice en otro pasaje: ustedes son mis amigos. Y que sus amigos le digan: no te pase eso, no te mueras. Pero Jesús puso sus ojos en el gozo puesto delante de Él. Dice el versículo 33: pero Él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. O sea, después de estar acá en lo espiritual, de repente ya era Satanás, ¿no? Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La manera en la que la revelación de Jesús se muestra a nosotros es espiritual. Y de repente podemos perder de vista lo que es celestial, lo que es eterno. Lo que está en este mundo, aquí se va a quedar. Lo que está en este plano, aquí va a estar. Pero si nosotros mismos nos quisiéramos zafar del camino de la cruz, eso tampoco nos va a librar entonces del camino que nos espera si no tenemos a Cristo. Nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dice? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pedro de pronto pareciera como que Jesús les está diciendo: Satanás, tú estás poniendo las cosas estás poniendo la vista en las cosas de la tierra. Y si tú quieres saber quién es Dios y quieres la revelación de Jesús en tu vida,
Debes de dejar de ver lo que está en la tierra. Mi familia y yo estamos pasando por una situación económica bastante apretada. Y de pronto tú sabes que como varón de la casa y siempre uno está como que entonces buscándole y estando y todo. Y entonces dentro de mí yo dije, tuve un momento con Dios. Y le dije, Señor, aquí está. Yo no puedo, está más allá de mí. Está más allá de que yo, de mi capacidad, de mis habilidades. Está más allá está más allá de mis fuerzas. Ya mi estómago ya se hizo bolas por un lado y por el otro, y la boca la traigo. Y entonces hablé con Dios y le dije, Señor, hoy quiero poner mi mirada en ti. ¿Qué es lo que tú me pides que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y a modo de testimonio te lo comparto, que una persona que me debía desde septiembre del 2023, y que le ves, ya sabes, págame. Y de pronto me llega y me dice, por cierto, pon la mirada en las cosas de arriba. Camina el camino de la cruz. Muérete a ti mismo. Muere a tus deseos. Despójate de todo peso y del pecado y pon tus ojos en Jesús. Y entonces Él se va a mostrar a ti. Y entonces Él se va a revelar a ti y te va a decir, aquí estoy, yo soy tu proveedor, porque hoy conocí a Jesús, el proveedor. Y si tú quieres tener esta experiencia con Dios, necesitas conocerle. Necesitas ser matetes. Y si has caminado como seguidor, entonces este es el tiempo. Es el tiempo para que seas un discípulo. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti. Gracias porque tú eres nuestro maestro. Gracias porque tú eres quien nos pone ejemplo. Gracias porque nos enseñas, Señor, que debemos de fijar nuestros ojos en ti. Gracias porque no debemos fijarnos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Gracias porque tú estás dispuesto a mostrarte y a revelarte quién eres tú. Gracias porque eres el que está más interesado en que nosotros podamos tener esta comunión contigo y que actuemos y caminemos de esta manera. Señor, ayúdanos a ser estos discípulos, buscadores de ti, de tu palabra, de tus promesas, y que dejemos de caminar y de transitar de acuerdo a nuestra mirada, Señor, de las cosas de aquí, Señor, de las cosas terrenales. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, a que pongamos nuestros ojos, que estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, buscando las cosas de arriba. Señor, tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino y que murió y caminó con nosotros. Gracias. Gracias porque podemos ver tu gloria y podemos ver tu gloria grandemente.
Te amamos, Dios. Recibe la gloria en el nombre de Jesús.